abrimos para preguntas y respuestas sobre el tema o sobre los temas, pero vamos a pedirle a la secretaria del Trabajo, a Luisa María Alcalde, que nos explique sobre la reforma laboral y sobre lo de Pemex en particular, el sindicato de Pemex en particular. Gracias, presidente. Informar respecto a los avances del nuevo modelo laboral. Recordar primero que el 1 de mayo del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma laboral, que es un cambio profundo de un modelo de control corporativo antidemocrático a pasar a un modelo de libertades, de democracia, donde sean los trabajadores los que elijan libremente quién los representa y que tengan participación en la negociación colectiva, que es el corazón de las relaciones laborales. Son tres pilares fundamentales los de la reforma laboral. El primero tiene que ver con la impartición de justicia. En la reforma laboral se cambia de las juntas de conciliación y arbitraje, pasamos a crear tribunales laborales que van a depender del Poder Judicial. Se privilegia la conciliación obligatoria, va a haber un proceso previo de conciliación antes de llegar a juicio. Solo aquellos casos que no puedan resolverse a través del diálogo pasarán frente a los jueces laborales. El segundo pilar es respecto a la democracia sindical. Se introduce el voto personal, libre, directo y secreto para tres momentos muy importantes. El primero, para la elección de dirigentes, para la elección de directivas sindicales. El segundo, para aprobar contratos colectivos iniciales y sus revisiones, y el tercero con lo que tiene que ver con la legitimación de los contratos colectivos ya existentes. El tercer pilar de la reforma tiene que ver con la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Este centro federal estará encargado de tareas muy importantes, primero, de todos los registros sindicales del país y de todos los depósitos de contratos colectivos del país. Lo segundo, estará encargado de la conciliación a nivel federal, estará encargado de verificar todos los procesos democráticos y será también esta autoridad la encargada de expedir las constancias de representatividad. Los sindicatos de esta manera, en la reforma se establece una obligación para todos los sindicatos, quienes tienen que reformar sus estatutos, y dentro de este plazo se establece que lo deberán hacer hasta el 9 de abril de este año. Tienen que en sus estatutos introducir el voto personal libre, directo y secreto para elegir a sus directivas sindicales. Tienen que introducir la representación proporcional en las directivas por razón de género. Tienen que introducir la transparencia y la rendición de cuentas del uso de las cuotas sindicales. Y la autoridad laboral podrá verificar, a diferencia de ahora, que todos los procedimientos de democracia sindical cumplan en efecto con la ley. Respecto a las constancias de representatividad, vivimos en un contexto en el cual la enorme mayoría de los contratos colectivos son de protección patronal. Se calcula que dentro del 80–85% de los contratos colectivos existentes se firmaron entre líderes sindicales y empleadores o empresarios a espaldas de los trabajadores. Es decir, los trabajadores no elegían quiénes eran los sindicatos que firmaban los contratos colectivos a su nombre. Esto, obviamente, por un lado,
está, digamos, el efecto de que no hay una representación real, pero también había un efecto negativo para el caso de los empresarios, porque se convirtió también en un mecanismo de extorsión y de chantaje. Muchos conocemos aquí, por ejemplo, en la industria de la construcción, todavía no se pone una piedra y ya llega un emplazamiento de un sindicato que no necesariamente, y en la gran mayoría de los casos, no representa a los trabajadores de esa construcción. En ese sentido, y frente a la presencia inmensa de contratos de protección, se establecen dos mecanismos. El primero es para todos los nuevos contratos que se van a firmar, todos los nuevos contratos colectivos. Se establece que el sindicato que pretenda firmar un contrato colectivo previamente debe recibir una constancia de representatividad, es decir, debe acreditar que por lo menos representa al 30% de los trabajadores. En el caso en el que existan dos sindicatos o más que acrediten a la autoridad que representan por lo menos al 30% de los trabajadores, entonces habrá entre estos sindicatos una consulta para saber cuál de estos sindicatos tiene la mayoría. Aquel sindicato que tenga la mayoría es al que se le otorga la constancia de representatividad y entonces tiene la posibilidad de firmar un contrato colectivo con un empleador o con una empresa. Ahora bien, respecto a los contratos colectivos ya existentes, decíamos que la constancia de representatividad es para los contratos nuevos que se firmarán. Para todos los contratos colectivos ya existentes, la ley establece un procedimiento que es la legitimación de contratos colectivos. Es decir, todos los contratos colectivos existentes deberán pasar por un proceso de consulta, una consulta a través del voto personal libre, directo y secreto de los trabajadores, quienes teniendo en físico a la mano su contrato colectivo van a decidir si están de acuerdo o no están de acuerdo con el contenido de dicho contrato. Hoy en día la Secretaría del Trabajo ya tiene a disposición una plataforma electrónica a través del cual se realiza este procedimiento. Adelante. ¿Cuáles son los principales avances en la implementación de la reforma laboral? Primero, la instalación del Consejo de Coordinación para la implementación de la reforma al sistema de justicia laboral. Este es coordinado por la Secretaría del Trabajo, pero participa el Poder Judicial de la Federación, participa la Secretaría de Hacienda, participa la CONAGO como representación de los gobernadores, la CONACETRA como representación de todos los secretarios de trabajo de los estados y la CONATRIB como representación de los diferentes poderes judiciales locales. En esta instancia se aprobó la Estrategia Nacional para la Implementación de la Reforma Laboral. Se definió un plan de implementación en 3 etapas. Se instalaron ya 30 grupos interinstitucionales en los diferentes estados del país, donde igual participan el Poder Judicial local, el Poder Legislativo y el Ejecutivo. Y el día de ayer se publicó ya en el Diario Oficial de la Federación la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que es la creación formal de esta instancia. Se han adecuado a la fecha 1.600 estatutos de sindicatos a nivel federal, que de los más de 2.000 sindicatos aproximadamente que tenemos con vida activa, representan el 80%. También se inició ya un proceso de capacitación para los nuevos operadores del nuevo modelo. Se han capacitado a la fecha más de 6.000 funcionarios a través del plan de formación y selección en materia de justicia laboral a cargo del Poder Judicial de la Federación. Hemos venido también coordinando apoyo internacional en materia de capacitación y de desarrollo de tecnologías con la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, el BID, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos y el Ministerio de Trabajo y Empleo de Canadá.
El plan de implementación en 3 etapas iniciará así este año en 10 entidades federativas. El 1 de octubre de este año inicia la primera etapa de implementación en 10 estados. Vamos a continuar con la segunda etapa de implementación en 11 estados más, que iniciarán el 1 de octubre de 2021 para concluir el 1 de mayo de 2022 en los 11 estados restantes. Quiere decir que para el 1 de octubre de este año estará en operaciones ya el Centro Federal de Conciliación y Registro, los tribunales laborales federales en las 10 entidades, los tribunales laborales locales en las 10 entidades y los centros de conciliación local en estas 10 entidades de la primera etapa. Adelante. Se cuenta con presupuesto suficiente para la implementación de la reforma en su primera etapa. El presupuesto contempla 1.401 millones de pesos que están divididos en varios rubros. El primero es para la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral con 197 millones, para la creación de los tribunales laborales federales en su primera etapa con 375 millones, para la creación de los centros de conciliación local con 359 millones, para los tribunales laborales locales 270 millones y para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 199 millones. Hasta aquí respecto a la implementación de la reforma vamos muy bien, hemos venido avanzando y sobre todo hemos logrado una coordinación muy cercana con las diferentes instituciones y dependencias que participan también en la implementación. Ahora bien, pasamos al estado actual del Sindicato de Trabajadores